Desocupa la habitación, dijo mi padre cuando mi hermano llegó con su esposa embarazada. Sería mejor si te fueras de la casa por completo, añadió la esposa de mi hermano con sorna. Empaqué mis cosas y me fui. Unos días después, sus risas desaparecieron y la esposa de mi hermano comenzó a entrar en pánico. No es verdad. Dime que no es verdad. Mi nombre es Julia Elrich, y siempre pensé que era la roca de la familia hasta la mañana en que le entregué a mi hermano la escritura de la casa que intentó robar y vi cómo a su esposa embarazada, Mía, se le caía la mandíbula mientras los de la mudanza desmontaban la cama que ella había reclamado como suya. No dije nada, solo tomé mi té y pasé junto a ellos mientras gritaban incrédulos. Pero antes de esa victoria, existió este momento. Aquel en el que intentaron echarme de mi propia habitación como si fuera una simple invitada en mi propia vida. Antes de entrar en materia, decidme desde dónde estáis viendo esto en los comentarios. ¿Alguna vez vuestra propia familia se ha vuelto en vuestra contra en el momento en que dejasteis de ser útiles? No estáis solos. Así es como empezó todo. Era un domingo por la mañana, de esos en los que la cocina se sentía cálida por la luz matutina. Y el tintineo de una cuchara contra mi taza favorita aún resonaba en el silencio. Estaba a la mitad de mi café, el primer momento de paz de la semana, cuando Greg entró. Mi hermano mayor, Greg Elrich, engreído de una manera que solo el hijo mayor de padres sureños puede ser, parecía haber ensayado este momento frente al espejo. Hola, Jules, comenzó casualmente, como si no estuviera a punto de poner mi mundo patas arriba. Mía está embarazada. Parpadeé. ¿Lo está? Él asintió. Y entonces llegó el golpe bajo. Sí, y necesitaremos tu habitación. Mamá y papá dicen que ya es hora de que madures de todos modos. Dejé mi taza más lentamente de lo que quería, sintiendo un ardor subir por mi garganta. ¿Perdón? ¿Llevaba viviendo en esa habitación cuántos años ya? Lo dijo como si yo no hubiera crecido aquí. Como si no me hubiera quedado después de la universidad para ayudar a nuestro padre con la recuperación de su corazón o pagado los servicios cuando el resto de ellos se ahogaban en la negación. Es lo que tiene más sentido. Necesitamos el espacio. Mía no puede estar subiendo escaleras todo el día, embarazada y cansada. Me giré hacia nuestra madre, que acababa de entrar en la cocina con una cesta de ropa sucia. Mamá, por favor, dime que no estuviste de acuerdo con esto. Ella no me miró a los ojos. Julia, cariño, tienes 26 años. Greg y Mía están empezando una familia. Es hora de que aprendas a ceder. ¿Ceder? Repetí. ¿Quieres que renuncie a mi habitación por ellos? No es tu habitación. Es la casa familiar, gritó papá desde el pasillo, sin siquiera molestarse en entrar. Nos pertenece a todos. Casi me reí. Entonces, los años que me quedé, ayudé con la cirugía de papá. Me ocupé de la hipoteca mientras Greg viajaba de mochilero por Europa y Mía cambiaba de trabajo. Nada de eso cuenta. Greg se cruzó de brazos, con la postura rígida. Vamos, Jules. No seas dramática. Es solo una habitación. Apreté los puños a los costados. Entonces, ¿por qué no te quedas tú en el sótano? Porque tiene moho y hace frío, y Mía está embarazada, espetó. No te estamos pidiendo que te vayas. Solo que te adaptes. Los miré a los tres y algo se quebró dentro de mí. No con fuerza, no como un cristal rompiéndose, sino suave y lentamente, como una tela rasgándose por la costura. Ya veo, dije, con la voz temblorosa. Y todos lo acordasteis sin mí. Nadie respondió. Mía, siempre la observadora silenciosa, estaba detrás de Greg como una sombra, con una mano sobre su vientre a un plano, como si el peso imaginado de la maternidad le diera autoridad. ¿Queréis saber que es egoísta?, dije, retrocediendo. Es pedirle a alguien que se borre a sí misma para que vosotros podáis sentiros más cómodos. Julia, advirtió mamá. No empieces. Oh, ya he empezado, dije en voz baja. El aire se había vuelto denso, del tipo que se puede cortar con un cuchillo de mantequilla. Mi pulso retumbaba en mis oídos, de repente, la cocina se sentía demasiado pequeña, demasiado calurosa, demasiado llena de gente que no me veía a menos que necesitaran algo. Necesito aire, dije, pasando junto a ellos con los hombros rígidos.
Y no toquéis ni una sola cosa de mi habitación. Julia, volvió a llamar papá. Estás siendo irrazonable. Me detuve en la puerta. Quizás, pero al menos no estoy siendo una cobarde sin carácter. Y con eso, salí a la fría luz de la mañana, con los dientes apretados y el corazón latiendo con fuerza. No roto, solo preparándose. Esa noche, me retiré a mi habitación como un soldado que regresa de la batalla, con el orgullo herido oculto tras el silencio. El día me había dejado agotada, con cada nervio a flor de piel. Me había saltado la cena, prefiriendo tumbarme en la cama con mi gato, Marley, apretado a mi lado como un latido en el que aún podía confiar. Mi puerta estaba cerrada, incluso con pestillo, o eso creía. Un golpe suave, luego el crujido al abrirse sin permiso. Me incorporé. Mía estaba allí, con los brazos cruzados torpemente alrededor de algo azul. Hola, dijo con esa voz cuidadosa, casi de disculpa, que siempre usaba cuando estaba a punto de dar malas noticias. Yo, hice la colada antes. Pensé en ayudar. Entró en mi habitación sin ser invitada, sosteniendo un par de vaqueros húmedos. Mis vaqueros, de lavado oscuro, tiro alto, de diseño, que había comprado el año pasado con un bono de mi trabajo como autónoma del que estaba orgullosa. No sabía que había que lavarlos por separado, dijo, intentando una sonrisa tímida. Estaban en la cesta con las toallas, así que simplemente los metí todos juntos. Se me encogió el estómago al cogerlos de sus manos. Estaban estirados y ásperos. La textura, antes rica, ahora apagada. Eran solo para limpieza en seco. Oh, dijo Mía, parpadeando. Uy, lo siento, pensé que estaba ayudando. ¿Ayudando? Entró en mi habitación, tocó mis cosas, arruinó algo que era claramente caro y lo llamó ayudar. Tragué saliva. Mía, la próxima vez, por favor, solo pregunta. Ella inclinó la cabeza. La confusión apenas disimulada. Estaba tratando de aligerar tu carga. Parecías tensa antes. ¿Tensa? Porque tu marido acaba de intentar desalojarme de mi propia habitación. No necesito ayuda con mi colada, dije, con la voz más tensa de lo que pretendía. Mía soltó una risita, como si yo fuera la que estaba haciendo esto incómodo. De acuerdo, dijo, agitando una mano como si desestimara mis sentimientos. Ninguna buena acción queda sin castigo, ¿eh? Su tono era irritante, una sutil mezcla de condescendencia e inocencia practicada. Dejé los vaqueros con cuidado en mi silla, ignorando el nudo en mi estómago. Solo no vuelvas a tocar mi ropa. Mía sonrió débilmente. Claro, seré más cuidadosa. Se giró para irse, pero se detuvo en el umbral. Por cierto, Greg y yo estábamos pensando que tal vez podríamos volver a pintar aquí, para hacerlo más luminoso para el bebé. La miré fijamente. ¿Perdona? Ella parpadeó como si yo fuera la irracional. Ya sabes, si te mudas al sótano o a donde sea. Es que esta habitación recibe la mayor parte de la luz. No respondí. Ella se encogió de hombros un poco, como si la conversación no acabara de helarme la sangre. Bueno, que duermas bien. Y luego se fue, así como si nada, dejando la puerta abierta de par en par detrás de ella. Me quedé sentada allí durante un minuto entero, inmóvil. Marley maulló suavemente a mis pies, frotando su cabeza contra mi tobillo. Esto no era un malentendido. Era una toma de control a fuego lento, disfrazada de sonrisas dulces y disculpas de Guy. Y mi familia lo estaba permitiendo. Mientras cerraba la puerta y la bloqueaba, esta vez de verdad, pasé mis dedos sobre la tela arruinada de mis vaqueros. No se trataba de la tela vaquera. Se trataba de la forma silenciosa en que la gente te borra mientras finge que te está haciendo un favor. Y la parte aterradora es que cuentan con que seas demasiado educada para llamarlo por su nombre. A la mañana siguiente, me desperté temprano, más temprano de lo habitual, sinceramente, porque no había dormido de verdad. Bajé las escaleras, arrastrando los dedos por la barandilla como si pudiera atarme a algo tranquilo. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de la cafetera y unos sonidos débiles del comedor. Fue allí donde la vi, a Mía, en la cabecera de la mesa.
Tenía las piernas enroscadas en la silla como si fuera la dueña, sorbiendo café de mi taza favorita, la desconchada. Mi ordenador portátil estaba abierto frente a ella, la pantalla familiar brillando hasta que dejó de hacerlo. Un repentino chisporroteo rompió el silencio, seguido de un suave estallido y el inconfundible olor a plástico quemado. No. Corrí hacia allí. Demasiado tarde. La pantalla parpadeó violentamente y luego se volvió negra. Un tenue rastro de humo se elevaba del teclado mientras Mia saltaba hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Su taza de café se inclinó ligeramente sobre la mesa, y un líquido marrón se acumuló alrededor de la base del ordenador. «Oh, Dios mío», susurré, con el corazón encogido. «¿Qué has hecho?» Yo no quería», tartamudeó Mia, apartando la taza ahora, como si eso fuera a arreglar algo. Solo estaba comprobando algo, y supongo que la taza estaba demasiado cerca. Demasiado cerca, dije, alzando la voz a pesar de mí misma. Ese portátil tiene 5 años de trabajo de diseño. Todo mi portafolio como autónoma, contratos, formularios de impuestos. Ni siquiera había hecho copia de seguridad de la mitad todavía. Mia se levantó lentamente, con las manos en alto como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Es solo un ordenador, Julia. La palabra cortó el aire como el hielo. No, espeté, más fuerte ahora. No es solo un ordenador. Es mi trabajo, mi vida. No tenías ningún derecho a tocarlo. Ella parpadeó, con esa familiar mirada de inocencia de ojos de cierva asomando. Siempre lo dejas abajo. Pensé que no pasaba nada. No, pensaste que a ti no te pasaría nada. Que no habría consecuencias para ti. Vale, cálmate, se oyó la voz de Greg desde el pasillo y luego apareció, todavía poniéndose una sudadera con capucha. ¿Qué está pasando? Ha derramado café en mi portátil, dije, señalando el daño mientras el humo seguía elevándose débilmente. Está arruinado. La mirada de Greg se desvió hacia Mia. ¿Estás bien? Ella asintió, mordiéndose el labio como si acabara de sobrevivir a una experiencia traumática. Luego me miró. Mira, los accidentes ocurren. No tienes que gritarle por una máquina. Se me cayó la mandíbula. ¿Hablas en serio? Esa máquina es como pago mis facturas. Mamá entró a continuación, ya con el ceño fruncido. ¿A qué viene tanto ruido? El portátil de Julia ha hecho un cortocircuito, explicó Greg con calma. Mia derramó café accidentalmente. No fue a propósito, añadió Mia rápidamente. Yo solo estaba. No me importa si fue a propósito, la interrumpí. No debería haberlo tocado en absoluto. Mamá nos miró, ya cansada del drama. Julia, cariño, tus cosas siempre están en los espacios compartidos. Si es tan importante, tal vez no deberías dejarlo por ahí. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no iban a verlo. No se permitirían verlo. Mia estaba de pie entre los restos de algo que yo había construido desde cero, y era a mí a quien estaban regañando. Lo dejé en la mesa 30 minutos mientras estaba en la ducha, dije lentamente. 30 minutos y ahora ya no está. Es solo un portátil, murmuró Greg de nuevo en voz baja. Y yo no pude evitarlo, me reí. Una risa corta y amarga que me sorprendió incluso a mí. Claro, dije. Es solo una habitación, solo un par de vaqueros, solo un ordenador. Siempre es solo algo cuando es mío. Nadie dijo nada. El silencio era peor que los gritos. Marley entró y se acurrucó contra mi tobillo como si supiera que necesitaba algo, cualquier cosa que me anclara. Me agaché para acariciar su lomo, con los dedos temblorosos. Te enviaré la factura de la reparación, dije, mirando fijamente a Mia. Sus ojos se abrieron de nuevo. Yo no. No, claro que no querías hacerlo, la corté. Pero lo hiciste, y no puedes seguir tratando mi vida como si fuera desechable solo porque estás esperando un bebé. Julia, advirtió mamá, pero yo ya me estaba dando la vuelta. No podía quedarme en esa habitación ni un segundo más. Subí el portátil sin vida en mis brazos como si fuera un cuerpo. Lo dejé suavemente en mi escritorio, aunque el gesto era inútil ahora, y me quedé allí mirándolo, con lágrimas asomando a mis ojos.
No por el ordenador, sino por lo que demostraba. De nuevo, yo no les importaba a menos que estuviera dando, a menos que estuviera callada, a menos que fuera útil. Y no era ninguna de esas cosas en ese momento. Ya no. Salí a caminar esa tarde sin un destino en mente, solo la necesidad de escapar del aire denso y sofocante de nuestra casa. El frío de noviembre me calaba el suéter, pero se sentía bien, purificador, honesto. Deambulé junto a bungalows de ladrillo y patios tranquilos cubiertos de las primeras hojas de otoño. La carita de Marley todavía en mi mente, asomándose por debajo de mi escritorio mientras le susurraba: «Volveré pronto, amigo». Cuando regresé una hora después, algo se sentía extraño. La puerta principal estaba sin cerrar, abierta solo una rendija. La sala de estar estaba más silenciosa de lo que debería, especialmente con Greg en casa. Y entonces lo vi. Mi estantería, mi perchero, la lámpara de mi mesita de noche, todo apilado de cualquier manera contra la puerta del sótano, como artículos de mercadillo sobrantes esperando ser reclamados. Me quedé mirando durante 10 segundos antes de darme cuenta de lo que estaba viendo. Mis cosas. Se me cayeron las llaves, con el corazón acelerado, y bajé corriendo las escaleras. Cajas, mi ropa, mis libros, mis materiales de arte, los que guardaba en contenedores codificados por colores, ahora arrojados en cartones abiertos. Incluso mi diploma universitario enmarcado estaba apoyado contra una pared polvorienta junto al calentador de agua. Y allí, justo encima de mí, en lo que solía ser mi cama, estaba Greg mirando su teléfono como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Ni siquiera se inmutó cuando aparecí. «Hola», dijo. Ya era hora. Lo miré fijamente. «¿Qué? ¿Qué es esto?» Greg se incorporó, casualmente, quitándose una pelusa del edredón. «Necesitábamos empezar con la habitación del bebé. Pensamos en ayudarte a mover tus cosas al sótano. Papá dijo que estaba bien. Movisteis toda mi habitación mientras yo no estaba». «Son solo cosas», respondió con ese encogimiento de hombros exasperante de nuevo. «Sigues en la casa. Relájate». La voz de Mia flotó escaleras abajo antes que su rostro. «No tenía sentido esperar», dijo, con los brazos cruzados sobre su barriga, aunque todavía era apenas visible. «No estabas usando la habitación mientras caminabas. Greg tiene la espalda mal. No puede estar durmiendo en el futón para siempre». Estaba demasiado atónita para hablar. Todo lo que podía hacer era mirar a mi alrededor. El techo bajo, las telarañas en la esquina, el olor a hormigón húmedo. Yo no estuve de acuerdo con esto, logré decir finalmente. «Intentamos hacerlo acogedor», dijo Mia, gesticulando vagamente hacia una manta raída tirada sobre el brazo de un viejo sillón. «Y oye, ahora tienes más privacidad». Greg se rió entre dientes. Me temblaban las manos. «Quiero mi habitación de vuelta», dije. Greg negó con la cabeza. «Ya no es tu habitación, Jules». Y entonces Mia lo dijo. «Sabes», dijo lentamente, como una sugerencia envuelta en azúcar. «Podría ser mejor si simplemente te fueras de la casa por completo». La miré. Su sonrisa era agradable. Sus ojos no lo eran. Un silencio cayó entre nosotros como polvo. Y por primera vez en días, quizás semanas, no lloré. No grité. Ni siquiera me inmuté porque algo se removió dentro de mí. Un recuerdo. Una verdad tranquila y simple. La escritura. La casa no era de ellos. Nunca lo había sido. Era mía. Papá me la transfirió hace 2 años durante su recuperación, cuando nadie más se ofreció a cubrir los pagos de la hipoteca. Había sido yo quien mantuvo las facturas pagadas, quien gestionó la refinanciación, quien dedicó las horas y el dinero cuando nadie más podía. Ellos no lo sabían. Y de repente, esa ignorancia se sintió como poder. Asentí lentamente, escaneando el sótano de nuevo. «De acuerdo». Greg levantó una ceja. «De acuerdo, claro», dije. «Me quedaré aquí abajo». Mia parpadeó. «¿De verdad?» «De verdad», dije, acercándome a las cajas, empezando a apilarlas ordenadamente como si me importara. «Esto estará bien».
Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Esto no era una derrota. Era una ventaja. Que se pusieran cómodos. Que decoraran la habitación del bebé. Que creyeran que habían ganado. Por ahora. El sótano olía a lluvia vieja y a polvo, a cosas olvidadas. Me senté con las piernas cruzadas sobre una vieja colcha de retazos. Marley se acurrucó a mi lado, su suave pelaje era el único consuelo en el frío del hormigón. Arriba, las risas se filtraban a través de las tablas del suelo. La risa de Mia, aguda, almibarada, demasiado fuerte. La risa profunda de Greg siguiéndola. Tintineos de cubiertos, platos, vasos. El sonido de una familia disfrutando de la cena. Sin mí. No me habían invitado. Ni explícitamente, ni siquiera casualmente. Nadie gritó escaleras abajo para decir, oye, Julia, estamos comiendo. Ven a unirte a nosotros. Y no subí. No podía. No después de lo que habían hecho. En cambio, me senté en la esquina de lo que solía ser el taller de nuestro padre, ahora un laberinto de almacenamiento desordenado con mi vida apilada en torres de cartón. Una tubería fría goteaba detrás de mí. Un pececillo de plata se deslizó por el suelo cerca de la lavadora. Pero Marley estaba caliente, y yo estaba en silencio. Aparentemente, eso me hacía más fácil de convivir. La luz sobre mí parpadeó una, dos veces, y luego se mantuvo estable. Era casi poético. Estaba rascando a Marley debajo de la barbilla cuando la puerta del sótano crujió al abrirse. Le siguieron pasos pesados, lentos y deliberados. La figura de mi padre emergió en la penumbra, llevando un plato de cena envuelto en papel de aluminio como una ofrenda de paz en la que no creía. Pensé que no habías comido, dijo, dejándolo encima de una de las cajas. Tu madre hizo estofado. No respondí, solo miré el plato. Sin vapor, sin olor, frío. Se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta, dentro de casa, como si todo esto fuera un poco inconveniente. Mira, murmuró, mirando hacia el techo mientras otra carcajada flotaba hacia abajo. No querían herir tus sentimientos. Lo miré fijamente. Me echaron de mi habitación mientras yo no estaba. Se encogió de hombros, como si los hechos ya no importaran mucho. No es permanente. Mia está embarazada. Estas cosas cambian. Cambian, repetí, la palabra agria en mi boca. ¿Quieres decir que yo cambio? Yo me muevo. Yo desaparezco para que ellos puedan estar cómodos. Su mandíbula se tensó. ¿Por qué siempre tienes que ser difícil? Me levanté lentamente, con la voz baja. ¿Quieres decir, por qué no puedo simplemente dejar que tomen lo que es mío sin protestar? Es solo una habitación, Julia. Sigues en la casa. La necesitan más que tú ahora mismo. ¿Y qué hay de mis necesidades?, pregunté, más curiosa que enfadada ahora. ¿Importan en algo? Me miró como si estuviera hablando un idioma que no sabía traducir. He hecho todo lo que me pedisteis, dije, las palabras saliendo más firmes ahora. Me quedé cuando Greg se fue. Te ayudé cuando te enfermaste. Mantuve la hipoteca en marcha cuando no podíamos permitirnos la compra. Renuncié a entrevistas de trabajo para mantener esta casa a flote. No nos eches eso en cara, dijo rápidamente. No lo hago, respondí, con la voz fría. Solo digo que me he ganado mi espacio. Y es revelador que en el segundo que Mia lo necesitó, todos olvidasteis lo que sacrifiqué para mantener este techo sobre vuestras cabezas. Su silencio lo dijo todo. Miró el plato, aún intacto. Solo dales tiempo. Las palabras, destinadas a sonar reconfortantes, se sintieron más como una orden. Solo dales tiempo. Dals. Dar. Eso es todo lo que siempre hice. Se giró para irse, su mano se demoró en la barandilla de la escalera como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Simplemente se fue. Marley maulló suavemente cuando la puerta se cerró tras él y el cerrojo sonó. No cerrado con llave esta vez, solo cerrado. Pero el eco llevaba el mismo mensaje. Quédate abajo. Miré el plato de nuevo, la carne grisácea bajo un puré de patatas frío, y lo aparté. No tenía hambre.
Estaba enfadada, pero no del tipo ardiente. Sin gritos, sin romper cosas. Este era el tipo de enfado silencioso, el que se cuece a fuego lento, el que se acumula, el que empieza a trazar planes. Porque ahora sabía exactamente cuál era mi lugar en esta casa. Y muy pronto, ellos también lo sabrían. A la mañana siguiente, el sótano se sentía más frío de lo habitual. Me di la vuelta. Marley todavía estaba acurrucado contra mis piernas. Entrecerré los ojos hacia la estrecha franja de luz que se colaba por debajo de la puerta en lo alto de las escaleras. Faltaba el zumbido habitual del lavavajillas y el parloteo de la televisión. Solo pasos amortiguados arriba, voces débiles que no podía distinguir. Alimenté a Marley, hice mi cama con el poco espacio que tenía y subí los escalones, lista para enfrentar otra ronda de sonrisas forzadas y tensión densa. Pero cuando llegué a la cima, algo se sentía mal. Giré el pomo. No se movió. Fruncí el ceño. Lo intenté de nuevo, giré más fuerte. Clic. No de mí girándolo, sino del otro lado. Mi corazón dio un vuelco. Golpeé suavemente al principio, pensando que tal vez se había atascado. Hola, llamé. ¿Puede alguien abrir la puerta? Nada. Golpeé de nuevo, más fuerte. Greg, Mía. Aún nada. Solo pasos arriba y luego risas. Risas como si no pasara nada. Golpeé la puerta con la palma de la mano, más fuerte esta vez. Mamá, papá, está cerrado con llave. Todavía nada. El pánico se encendió, pero lo reprimí. Tal vez fue un error, un estúpido error. Una caja pesada se había movido, una corriente de aire, cualquier cosa. Pero los minutos se convirtieron en 1 hora, luego 2, luego 4. Me senté al pie de las escaleras, incrédula. Marley se acurrucó a mi lado, sintiendo que algo no estaba bien. Sin mensajes, sin disculpas, sin pasos descendiendo para ver si estaba bien. Solo silencio. Y el suave clic del termostato encendiéndose arriba. Eso significaba que lo sabían. Eso significaba que estaban allí arriba. Eso significaba que no fue un accidente. Miré la pared. Cada emoción de la semana pasada se apretaba alrededor de mi garganta como una soga. Esta casa era mía, y me habían encerrado en el sótano. Finalmente, alrededor del anochecer, oí cómo se deslizaba el cerrojo. La puerta se abrió con un crujido casi alegre. Mía estaba allí sosteniendo una bandeja, té, galletas, algo que olía a limón. Su rostro era cálido y sereno, como si fuéramos chicas en una fiesta de pijamas. Oh, bien, estás despierta, dijo, bajando un escalón como si esto fuera normal. No me moví. Pensamos que necesitabas descansar, continuó dulcemente. Después de todo lo de ayer, Greg pensó que sería mejor si tuvieras un tiempo ininterrumpido para relajarte. Me puse de pie. Marley subió corriendo las escaleras por delante de mí. Me encerrasteis aquí abajo, dije, sin levantar la voz, pero cada palabra era afilada como el cristal. Mía parpadeó inocentemente. Bueno, no encerrada. Solo no queríamos que te sintieras presionada a subir si no estabas lista. Grité, dije. Golpeé la puerta durante horas. Probablemente estabas dormida. No queríamos despertarte. Ella realmente sonrió, como si toda esta farsa fuera un retiro de bienestar que había organizado para mi beneficio. Pasé a su lado. Ella no se movió. Julia, dijo, esa voz cantarina todavía aferrada a su falsa amabilidad. Has estado bajo mucho estrés últimamente. Quizás tómate un tiempo para pensar en lo que es mejor para todos. El bebé, Greg, la familia. Me giré y finalmente la miré directamente a los ojos. Lo he hecho, dije, y créeme, este sótano fue el lugar perfecto para ello. Su rostro flaqueó ligeramente, pero fue suficiente. Caminé por el pasillo sin decir otra palabra. Mis pies apenas hacían ruido contra la madera, pero dentro de mí, algo gritaba. No solo me habían echado de mi habitación. No solo habían arruinado mis cosas. No solo habían cerrado una puerta. Habían cruzado una línea que no se podía descruzar.
Habían tomado una decisión. Y yo estaba a punto de tomar la mía. A la mañana siguiente, ya había tomado una decisión. No el plan completo, no, eso vendría después. Pero algo dentro de mí finalmente había encajado, como un engranaje que gira después de meses de estar atascado. Me habían encerrado en un sótano y lo habían llamado amabilidad. Ya no iba a mendigar por la luz del sol. Pasé la primera parte del día ordenando cajas, doblando mi ropa con movimientos tranquilos y precisos. La acción me mantenía anclada, algo en lo que concentrarme mientras Marley jugaba con calcetines sueltos como si intentara ayudar. El silencio de arriba me decía todo lo que necesitaba saber. Me estaban dando espacio ahora. No por culpa, sino por estrategia. Pensaban que me estaba preparando para irme. Y tal vez, en cierto modo, lo estaba. Abrí la caja de documentos que había escondido detrás de la vieja estantería. Cosas que siempre había mantenido cerca pero fuera de la vista. Registros bancarios, seguros, una carpeta etiquetada como título de propiedad de la casa, legal. Pasé los dedos por los gruesos bordes de Manila, sintiendo el peso de la propiedad asentarse en mi pecho como un segundo latido. Un ruido repentino arriba me hizo detenerme. Pasos cruzando el pasillo, luego voces flotando a través del viejo conducto de calefacción cerca del techo. Ese que nadie recordaba que transportaba el sonido en ambas direcciones. Me quedé quieta, acercándome lentamente debajo de él. Vale, pero en serio, decía Mia, con la voz baja pero clara. ¿Cuál es el plazo? Obviamente está empacando. Déjala, se burló Greg. No va a pelear con nosotros por esto. No se ha defendido desde que llegamos. Un momento de silencio, luego un tintineo, quizás una taza dejada en la encimera. Sigo pensando que deberíamos pedirles a tus padres que transfieran la escritura, dijo Mia casualmente. Ellos creen que es suya de todos modos, ¿no? Mi pecho se oprimió. Greg dudó. Sí, todavía piensan que la casa está a nombre de papá. Él nunca habla de la refinanciación. Podemos arreglar eso, dijo Mia. Una vez que ella se haya ido, arreglaremos los papeles. Tu madre tiene una copia de los documentos antiguos. Hablaré con ella. Arreglar eso. Se me cortó la respiración. Me quedé allí, congelada bajo el conducto, mis manos agarrando la camisa de franela doblada en mi regazo como si fuera lo único que me impedía deshacerme. Así que ese era el plan, no solo echarme de mi habitación, no solo hacerme invisible. Querían toda la casa. Creían que podían mentir, manipular, arreglar la verdad y marcharse con lo único que me quedaba. Y la peor parte es que lo hacían con voces de seda, cenas familiares y charlas de bebé, como ladrones vestidos de cachemira. Me moví lentamente, deliberadamente, de vuelta a la caja que estaba ordenando. Marley me siguió, con la cola crispada como si sintiera algo diferente en el aire. Metí la mano y saqué la escritura. Mi nombre, en tinta negra, título claro, escritura sellada, notariada, firmada por mi padre cuando aún se estaba recuperando y estaba agradecido y recordaba todo lo que yo había hecho. Era mía. Cada pared, cada ventana, cada cerradura de cada puerta. Miré el papel durante un largo momento. Luego sonreí. No el tipo de sonrisa que ellos conocían, no la educada que me habían enseñado a llevar. Esta era más fría, más afilada. El tipo de sonrisa que no necesita levantar la voz para dejar claro un punto. Que sigan planeando. Que piensen que me estaba rindiendo, desvaneciendo. Que susurren. Porque ahora no solo estaba recuperando mi vida. Les iba a mostrar cómo era cuando alguien a quien subestimaron era dueño del suelo que estaban pisando. 2 días después, me reuní con una agente inmobiliaria en un café tranquilo del centro, del tipo con luces cálidas, tazas desiguales y suficiente ruido de fondo para amortiguar verdades incómodas. Elegí una mesa cerca de la ventana, con el transportín de Marley escondido debajo de la silla a mi lado. No iba a entrar conmigo al café, por supuesto, pero ya era costumbre tenerlo cerca cuando podía. Me hacía sentir que algo en mi mundo todavía me amaba sin condiciones. Llevaba un suéter azul marino, vaqueros que no estaban manchados con el polvo del sótano y un rostro tranquilo que no sentía del todo. Me había puesto en contacto con la agente, Mónica Bell, a través de la recomendación de un colega,
profesional, discreta, lo más importante, completamente desconectada de mi familia. Llegó 5 minutos antes, con un blazer impecable y una expresión abierta pero concentrada. Debes de ser Julia, dijo, extendiendo una mano con una sonrisa fácil. Esa soy yo, respondí, estrechando firmemente la suya. Gracias por hacer tiempo tan rápido. Por supuesto, dijo, sentándose frente a mí. Revisé los documentos que enviaste. Todo parecía estar en orden. Mi pecho se relajó un poco. Por primera vez en semanas, alguien me hablaba como si yo tuviera el control. No era una invitada, una carga o un personaje secundario en la fantasía doméstica de otra persona. Planeo alquilar un pequeño apartamento en el centro, expliqué, removiendo mi café. Y quiero preparar la casa para la venta. La situación con mi familia es complicada. Mónica asintió profesionalmente. Sin juzgar. Eso no es raro. Transiciones como estas pueden volverse complicadas. Pero por lo que vi, tienes un título de propiedad limpio. Una pausa. Sin embargo, añadió suavemente, hojeando la carpeta que había traído, hay algo que debo señalarte. Me enderecé. De acuerdo. Hay un gravamen, dijo con cuidado. Puesto sobre la propiedad del año pasado. Es menor, debería ser relativamente fácil de liquidar con algo de papeleo y un pago. Mis dedos se apretaron alrededor de mi taza. ¿Un gravamen? Ella asintió. Es de un préstamo personal tomado contra la vivienda. Pequeño, pero significa que la casa no se puede vender hasta que se resuelva. Parpadeé. ¿Quién lo sacó? Volvió a mirar sus notas. A nombre de Robert y Elaine Elrich, tus padres. Se me retorció el estómago. Habían pedido un préstamo contra mi casa. ¿Mi casa? Me habían cedido la escritura. Sabían que era mía. Pero en algún momento después de eso, habían actuado a mis espaldas, usado sus nombres. Quizás incluso falsificado los papeles, o tal vez el banco nunca se dio cuenta del cambio de titularidad. De cualquier manera, era una traición disfrazada de confianza. Forcé una pequeña sonrisa, asintiendo como si esto fuera solo otro bache en el camino. Claro, tiene sentido. Pero no lo tenía, ni un poco. Mónica me observó por un momento, luego dijo suavemente, no es raro, especialmente con propiedades familiares. A veces el papeleo se vuelve descuidado cuando los títulos cambian de manos. Esto no significa que la venta esté descartada. Solo significa que tendremos que presentar una liberación y posiblemente negociar con el prestamista. Puedo guiarte en el proceso. Gracias, dije. Quiero seguir adelante, incluso si tengo que asumir el costo. Ella asintió. Tienes tiempo y derechos. Hablamos de cifras, próximos pasos, plazos. Tomé notas, hice preguntas, asentí en todos los momentos adecuados, pero por dentro mis pensamientos estaban a kilómetros de distancia, girando en torno a esa única palabra. Gravamen. Ni siquiera podía culpar a Greg o a Mia por esto. Esto venía de las personas que me criaron, las que me llamaron egoísta por necesitar límites, las que me sonreían en la mesa mientras secretamente sacaban provecho a mi costa. Cuando la reunión terminó, Mónica se levantó, ofreciendo otro apretón de manos firme y tranquilizador. Estaré en contacto en unos días, una vez que hable con la oficina de títulos. Genial, dije, con la voz clara a pesar de la tormenta dentro de mí. Espero noticias. Se fue y me quedé sola en la mesa durante varios minutos, mirando mi taza medio vacía. La traición no fue ruidosa. No gritó. Simplemente se asentó, pesada y silenciosa, en mi pecho. Pero esta vez, no lloré, porque ya estaba harta de sorprenderme. Harta de quedarme muda por el asombro. Esto era solo una prueba más de que nunca iba a estar protegida, ni siquiera por las personas que deberían haber trazado la línea mucho antes de que yo tuviera que hacerlo. Así que, trazaría la mía, incluso si me costaba más de lo que esperaba, incluso si significaba derribar la ilusión de familia hasta los cimientos. El apartamento era pequeño, de color beige y con eco, de la forma en que los espacios nuevos siempre lo son antes de que la vida los llene. Las cajas se erigían como monumentos silenciosos por la habitación, a medio abrir, derramando toallas, cables,
cuadernos y tazas desiguales que ni siquiera recordaba haber empacado. Solo había firmado el contrato de arrendamiento hacía 2 días. Mónica me había ayudado a acelerarlo, sintiendo, creo, que necesitaba algo. Cualquier cosa que fuera verdaderamente mía. Así que, aquí estaba, en un tercer piso sin ascensor con una mosquitera rota en la ventana, una nevera que zumbaba y Marley estirado como un príncipe sobre un edredón doblado cerca del radiador. Debería haberse sentido como un comienzo. Pero en cambio, me dejé caer al suelo en medio de la habitación, la alfombra áspera bajo mis rodillas, y lloré de una manera que no me había permitido en semanas. No el tipo de lágrimas ordenadas y de película, sino el tipo de llanto feo y crudo que viene de un lugar más profundo. Porque la traición era más grande que un portátil arruinado, una privacidad perdida o una puerta del sótano que no se abría. Eran ellos, mis padres, los que se suponía que debían enseñarme a estar segura en el mundo, quienes habían firmado silenciosamente trozos de mi futuro mientras sonreían ante un estofado. Se suponía que debían protegerme, susurré, con la voz rota por el llanto. Marley maulló suavemente desde el otro lado de la habitación, luego se acercó y se acurrucó en el hueco de mi brazo. Lo abracé, hundiendo mi rostro en su pelaje, y por unos segundos, me permití desmoronarme por completo. No quería ser fuerte. No quería ser calculadora, ni inteligente, ni valiente. Solo quería que alguien lo sintiera, y no lo sentían. Nunca lo habían sentido. Cada línea que cruzaron, todo lo que tomaron, desde mi habitación hasta mi confianza, había sido disfrazado de lo mejor para la familia. Como si yo no fuera parte de ella. Como si fuera un extra. La chica que se quedó en casa demasiado tiempo. Que no se mudó lo suficientemente rápido. Que les debía todo y tenía el descaro de querer algo para sí misma. Me quedé sentada en esa áspera alfombra beige, abrazando a mi gato y recordando cada pequeño silencio que había tragado para mantener la paz. Cada vez que había sonreído mientras me ignoraban, y algo dentro de mí cambió. No con una explosión, no con furia, sino con precisión. Mis lágrimas se secaron lentamente. Mi respiración se calmó. Me sequé la cara con la manga de mi sudadera y miré la caja más cercana, etiquetada como documentos importantes. Dentro estaba la escritura, la real. Con mi nombre. El gravamen que mis padres pusieron en la casa no era el fin de nada. Era solo la última pista en un patrón que se había estado desarrollando durante años. Tomarían y tomarían hasta que yo los detuviera. Y ahora lo haría. No por venganza, ni siquiera por justicia, sino porque si yo no trazaba la línea, nadie lo haría jamás. Y necesitaba que vieran que había ganado. Marley ronroneó más fuerte mientras me levantaba, frotando su mejilla contra mi tobillo. Miré de nuevo el apartamento, vacío, silencioso, un poco solitario. Pero era mío, cada centímetro, y ahí era donde comenzaría la curación. No en una casa llena de gente que pensaba que les debía mi silencio, sino en un espacio donde mi voz no tendría que luchar solo para ser escuchada. 3 días después, volví. No con una maleta, no con una disculpa, sino con un camión de mudanzas, un portapapeles y un equipo de hombres uniformados esperando instrucciones. Me paré en la acera frente a la casa en la que crecí, con una gabardina ceñida a la cintura y gafas de sol ocultando el agotamiento en mis ojos. Marley estaba seguro en su transportín en el asiento delantero de mi coche. El motor aún estaba caliente. Era temprano, apenas las 8 de la mañana, y el vecindario estaba tranquilo, salvo por el rugido del motor del camión y el murmullo bajo de un operario preguntando, ¿nos lo llevamos todo? Miré la casa. El porche donde solía leer, la ventana del dormitorio que me quitaron. La cocina de la que fui desterrada como una invitada en mi propia historia. Sí, dije, entregándole la lista. Todo lo que está aquí. No dejéis ni una silla. Él asintió y se giró hacia su equipo. Mientras se dirigían a la puerta, la cortina delantera se movió. Segundos después, Mia salió corriendo en bata, con el pelo alborotado. Una mano se aferraba a su teléfono y la otra intentaba atar el cinturón de su cintura. «Espera, ¿qué demonios está pasando?», gritó. Miró de los operarios a mí, como si no pudiera procesar la imagen. Me quité las gafas de sol y la miré a los ojos, completamente tranquila. «Buenos días», dije, con la voz firme.
Te recomiendo que no te interpongas en su camino. Sus ojos se desviaron hacia el camión, luego hacia el portapapeles en mi mano. Julia, ¿qué es esto? No respondí. La puerta principal se abrió de nuevo y Greg salió descalzo, todavía frotándose los ojos para despertarse. ¿Qué está pasando? Mia se giró hacia él, señalándome como si fuera una criminal atrapada en el acto. Se está llevando cosas, muebles, todo. Greg me miró, con una arruga formándose entre sus cejas. ¿Es una broma? Ni un poco, respondí. Vuestras bromas dejaron de tener gracia cuando me encerrasteis en el sotómetro. Uno de los operarios pasó a nuestro lado con la alfombra del salón enrollada sobre su hombro. Greg dio un paso adelante. No puedes simplemente entrar y... Esta nunca fue vuestra casa para empezar, dije. Mi voz no se alzó. No lo necesitaba. Cortó limpiamente. No podéis instalaros como ocupas en mi casa, robar mi habitación, tocar mis cosas y luego actuar sorprendidos cuando lo recupero todo. Mia se rió, un sonido corto y entrecortado. ¿Estás loca? ¿Te mudaste? ¿Te fuiste? No, dije, mirándola directamente. Me echasteis. Hay una diferencia. Greg se cruzó de brazos. Esta es la casa de nuestros padres. No puedes simplemente entrar con un camión y actuar como si fueras la sheriff. Saqué un papel del bolsillo de mi abrigo, doblado limpiamente, y se lo entregué sin pestañear. Él miró la escritura en sus manos como si pudiera morderle. Mi nombre, mi firma, la de nadie más, dije. Fechada hace 2 años, mucho antes de que aparecierais jugando a las casitas. Más operarios salieron cargando las sillas del comedor, el reloj de la cocina, incluso el jarrón que Mia insistía que era de su estilo. Deténlos, le siseó a Greg. Haz algo. Pero Greg no dijo nada. Seguía mirando el papel. Su silencio fue el sonido más fuerte de la calle. Mia se giró de nuevo hacia mí, con los ojos desorbitados. No vas a hacer esto. Estoy embarazada. No me llevé a tu hijo, respondí. Me llevé mis muebles. ¿Y a dónde se supone que vamos a ir?, espetó. Incliné la cabeza, sonriendo débilmente. Descubriste cómo quitarme mi habitación, mi espacio, mi paz. Estoy segura de que descubrirás un lugar para dormir. Parecía que podría abalanzarse sobre mí, pero la mano de Greg aterrizó en su brazo, suave pero firme. Déjalo, murmuró él. ¿Qué?, ladró ella. Tiene los papeles, dijo él. No podemos detenerla. Ese momento, ese preciso momento, fue la primera vez que vi el miedo parpadear en los ojos de Mia. Miedo real y silencioso, porque el juego había terminado. Porque la chica a la que empujaron al sótano acababa de quitarles el suelo de debajo de los pies. La última pieza de mobiliario, el aparador de cerezo del comedor, estaba siendo bajado por las escaleras cuando llegaron mis padres. Oí el familiar crujido de los neumáticos de papá sobre la grava antes de verlos. Aparcó torcido, apenas apagando el motor antes de salir. Mamá justo detrás de él. Sus ojos lo abarcaron todo, el camión, los operarios, el porche vacío, Mia sollozando en sus manos. Y luego yo, de pie tranquilamente en el centro de todo. Julia, ladró papá, cerrando la puerta de golpe. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de mamá se quebró mientras daba un paso adelante, mirando de mí a Mia y de vuelta. ¿Por qué se están llevando todo de la casa? Metí la mano en mi bolso, saqué la escritura impresa, limpia, notariada, innegable, y caminé directamente hacia Greg, que todavía no se había movido del borde del césped. Toma, dije, colocando la plana contra su pecho. Ya que sigues olvidando de quién es el nombre que figura en el título. La atrapó con dedos torpes, escaneó la primera línea y se congeló. Julia Elrich leyó en voz alta, la incredulidad casi infantil. Ni Robert, ni Elaine, ni Greg, ni Mia, dije. Solo yo. La respiración de Mia se entrecortó. Eso no es verdad, susurró desde el porche, todavía aferrada a su bata como si pudiera mantenerla unida. No lo es. Dime que no es verdad. Es verdad, dije, con voz plana. La casa me fue cedida hace 2 años.
Cuando nadie más en esta familia podía hacer frente a un solo pago de la hipoteca. La mantuve a flote. Pagué los impuestos. Cubrí las reparaciones. Me aseguré de que no la perdiéramos. Greg miró a nuestros padres. ¿Vosotros? Tartamudeó. Nunca me lo dijisteis. Nos dejasteis creer. Pensábamos que todavía estaba a nombre de tu padre, dijo mamá rápidamente, con los ojos nerviosos. No sabíamos que ella había presentado algo sin nosotros. ¿Presentado algo? Me reí, amarga y hueca. Lo firmasteis, los dos. Os sentasteis a la mesa. Os traje el bolígrafo. La boca de papá se abrió y luego se cerró. No tenía nada que decir. Os dejé vivir aquí, continué, subiendo al porche. No pedí alquiler. No pedí pagos atrasados. Os di paz. Incluso cuando dejasteis que ellos me quitaran todo. Dejasteis que me mudaran al sótano como si fuera una carga. El labio de mamá tembló, pero no habló. Greg seguía sosteniendo la escritura como si pudiera reescribirse de repente. Mía se derrumbó. Justo allí, en el escalón del porche, las rodillas se le doblaron y se agarró el estómago, no de dolor, sino de incredulidad, como si las propias paredes de la casa la hubieran traicionado. Planeabais robar lo que nunca os perteneció, dije fríamente. Susurrabais vuestros pequeños planes a través de los conductos. Pensabais que desaparecería en silencio. Os equivocasteis. Julia, intentó papá de nuevo, pero no había terminado. Metí la mano en mi bolso otra vez y saqué un sobre más pequeño. Uno que había pasado todo el fin de semana preparando. Estas, dije, lanzando las llaves a la mano de mi padre, son de un pequeño bungalow a 2 manzanas de aquí. Ya está pagado para los próximos 12 meses. Hay un pequeño jardín detrás, suficiente espacio para vosotros dos. Mamá contuvo el aliento. Parecía confundida. No estáis siendo desalojados, dije. Estáis siendo liberados de fingir que me debéis el mismo techo sobre vuestras cabezas. Soy tu madre, dijo, con las palabras temblorosas. Y yo soy tu hija, respondí. Pero dejasteis que me trataran como a una extraña. Os quedasteis de brazos cruzados mientras tomaban y no dijisteis nada. Silencio. Luego Greg habló, con la voz apagada y temblorosa. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente nos echas? ¿Nos humillas? Os humillasteis a vosotros mismos, dije. Yo solo estoy recogiendo lo que es mío. Mía intentó levantarse, con lágrimas surcando su rostro. Por favor, susurró. El bebé. Esto no tiene nada que ver con el bebé, interrumpí. Tiene que ver con decisiones y consecuencias. Los operarios salieron de la casa, ahora notablemente más silenciosa, casi vacía. Uno de ellos me asintió con la cabeza. Está hecho, dijo. El camión está listo para partir. Me volví hacia las 4 personas en el porche, mi hermano, su esposa llorando, mis padres atónitos. Nadie habló. Nadie tenía nada más que decir. Y quizás ese fue el momento más honesto que habíamos compartido. Bajé los escalones, pasé junto al camión, hacia mi coche. No cerré la puerta de un portazo. No miré hacia atrás. Simplemente me alejé, pasando por la calle donde solía montar en bicicleta, pasando por el parque donde papá una vez me enseñó a atrapar una pelota, pasando por la casa que ellos pensaban que siempre sería suya. Pero nunca lo fue. Era mía. Y ahora, finalmente, lo sabían. Han pasado 3 semanas desde que dejé Charlotte atrás. No me fui lejos, solo a un viaje de 2 horas al oeste, a Asheville. Pero de alguna manera, este lugar se siente como otro universo. El aire aquí es más ligero, más fresco, con olor a pino. El tipo de aire que no se asienta en tu pecho como un secreto que no puedes confesar. El apartamento no es grande, pero es mío. Verdaderamente, completamente mío. El salón huele a pintura fresca, a arcilla suave con toques de naranja y terracota, más cálido que las paredes blancas estériles que venían de serie. Pasé 2 días en una escalera, con Marley observando cada pincelada desde el sofá como un pequeño capataz. Ahora hay 3 plantas en el alféizar de la ventana. Un poto,
una sansevieria y un pequeño y terco ficus lirata al que he llamado Agnes. Les hablo cuando las riego. Y tal vez eso sea extraño. Pero también lo es empezar tu vida de nuevo a los 30 con un gato y una escritura en la guantera. Estoy bien con lo extraño. Hay una estantería a medio montar contra la pared del fondo, con los tornillos alineados ordenadamente en filas como si estuviera desafiando al universo a cuestionar mi precisión. Mi té se infusiona en una taza hecha a mano que compré en una cooperativa de artistas locales. Rooibos con canela. Consuelo en forma líquida. Me siento junto a la ventana y leo. Un pie con calcetín metido debajo de mi pierna, el otro impidiendo que Marley se suba directamente a la taza. Todavía lo intenta cada vez. Mi teléfono vibra desde el otro lado de la habitación de nuevo. No me muevo. Ya sé lo que es. Greg, probablemente, o mamá. La pantalla se ha estado iluminando durante días. Ya no reviso los mensajes. No necesito escuchar sus medias disculpas. Sus intentos de reescribir la verdad ahora que el poder ha cambiado. Nunca me preguntaron cómo estaba. Solo querían acceso, posición, control. Ahora que se ha ido, intentan recordar cómo sonar de nuevo como una familia. Pero el silencio es su propia respuesta. Me estiro sobre la mesa de café, presiono el botón lateral y pongo el teléfono boca abajo. Se queda en silencio. Fuera de la ventana, el viento baila entre las ramas. Un niño ríe en la distancia. Un perro ladra. El mundo sigue moviéndose. Y por primera vez en lo que parecen años, lo dejo moverse sin mí. Nadie vigila cada uno de mis pasos. Nadie usa la palabra egoísta como una correa. Nadie me dice a dónde pertenezco o no. Aquí, pertenezco, en este pequeño y tranquilo apartamento con molduras desconchadas y azulejos imperfectos, con Marley durmiendo sobre una pila de ropa limpia y Agnes perdiendo una hoja a la semana a pesar de mis mejores esfuerzos. La paz no se parece a bailes de victoria ni a montajes de venganza. A veces, simplemente se parece a té, sudaderas manchadas de pintura y una habitación tranquila donde nadie levanta la voz. Y en esa tranquilidad, finalmente puedo escucharme a mí misma. No la versión moldeada por la culpa o la obligación. La verdadera yo. La que aprendió que irse no es un fracaso. Es elegirse a una misma cuando nadie más lo hará. Un año después, en un jueves cualquiera, pasé por el escaparate de una librería y me detuve en seco. Allí estaba, apoyado entre unas memorias sobre el duelo y un libro de tapa dura sobre cómo ordenar tu vida. El hogar son los límites, reclamando tu espacio y a ti misma por Julia Eldridge. Mi nombre en el lomo, en la portada, en el escaparate. Parpadeé. No por incredulidad, sino porque el momento fue más suave de lo que esperaba. No una avalancha de emociones, solo una calidez constante, como entrar en un rayo de sol que no te habías dado cuenta de que echabas de menos. La gente pasaba por la acera. Ninguno de ellos me miró 2 veces, y me gustó que fuera así. No sabían que esta mujer con la bolsa de tela reutilizable y pelos de gato en la manga una vez fue encerrada en su propio sótano por personas que juraban amarla. No sabían el tipo de silencio que había soportado, o los nombres con los que me habían llamado a puerta cerrada. O cuántas noches lloré en el pelaje de Marley, preguntándome si estaba equivocada por querer más que sobrevivir. Pero hice más que quererlo. Lo reclamé. El libro no era una venganza. No era un libro para contarlo todo. Era un comienzo. Una guía para mujeres como yo. Mujeres empequeñecidas en casas que ayudaron a construir. Mujeres llamadas egoístas por trazar límites. Mujeres a las que se les enseñó a dar hasta que no quedaba nada sobre lo que apoyarse. En el primer capítulo, escribí, esta historia no termina con un portazo o una disculpa perfecta. Termina con una habitación propia, una puerta que se cierra desde dentro y una voz que no tiembla cuando dices basta. No lo escribí para hacerlos sentir culpables. Lo escribí para no olvidar nunca en quién tuve que convertirme para sobrevivir a ellos. Detrás de mí, alguien se acercó al escaparate, se inclinó para leer el título. Una mujer de unos 40 y tantos años, quizás, agarrando una taza de café y un bolso demasiado pesado. Asintió una vez para sí misma. Me di la vuelta y me alejé, con el corazón tranquilo.
Todavía había mensajes de voz que no había escuchado. Correos electrónicos marcados como no leídos. Fiestas que pasaron sin abrazos forzados. Y sin embargo, nada de eso se sentía ya como ausencia. Se sentía como espacio, como si hubiera construido algo que nadie podría quitar esta vez. No una casa, sino un hogar dentro de mí misma.